Hay un peso que cargamos dentro, un cansancio que la mente intenta callar, pero el cuerpo no puede silenciar. Es esa sensación de tener el alma en piloto automático, viviendo un guión que no es tuyo, intentando encontrar la paz con tanto esfuerzo y descubriendo en cambio un vacío profundo, incluso cuando estamos rodeados de personas o de éxito. Te miras buscando manifestar cambios, más salud, una relación auténtica, una paz inquebrantable, y notas que los viejos patrones negativos y de autosabotaje se repiten, como un eco de un pasado que se niega a irse. Por dentro, hay una voz que grita: ¿será que merezco algo mejor? Es un dolor silencioso, la angustia de la disonancia que sentimos cuando nuestra vida externa no está alineada con la verdad de nuestra esencia. El problema no está en tu capacidad de amar ni en tu falta de fe, sino en tu identidad. Quien está buscando la sanación no es tu yo auténtico, es el ego. El ego, esa estructura de personalidad que se formó en la infancia, fue un sobreviviente herido, una muralla que se creó para protegernos de dolores y traumas, ya fueran grandes o pequeños. Nos dio una falsa sensación de fuerza y control, pero lo que fue un escudo de niño se convirtió en una cadena emocional en la vida adulta. Irónicamente, el ego se transformó en aquello que más nos separa de la realidad y de la paz. Su búsqueda constante por el control es lo que más teme perder, y por eso sabotea el silencio, el flujo divino y la presencia consciente. Claudio Naranjo, con su sabiduría que une la psicología profunda con la espiritualidad, nos ofrece un mapa para esa liberación, el eneagrama. Naranjo revela que el ego es en esencia un conjunto de pasiones, la ira, la envidia, el miedo, el orgullo, que son fijaciones que nos mantienen atrapados. Esas fijaciones nos alejan de la virtud esencial, de las cualidades innatas de nuestra alma. Cuando buscamos autoconocimiento, el ego transforma rápidamente ese camino en una nueva actuación, en una nueva etiqueta, en un discurso elevado. Puede que tu frecuencia vibracional esté pidiendo sanación y alineación, pero el ego usa la espiritualidad como un nuevo disfraz para seguir controlando. El dolor que sientes no es solo tuyo, se extiende a un nivel colectivo. El sociólogo y terapeuta John C. Welwood habla sobre la neurosis colectiva. Vivimos en una sociedad que no solo tolera, sino que alimenta la neurosis de la identidad, donde el ego es reforzado a cada instante por la cultura del éxito, la comparación y la apariencia. Las redes sociales, los trabajos e incluso algunas corrientes de espiritualidad nos obligan a usar una máscara que no podemos sostener. Por eso, el despertar del ego, la jornada de morir para el ego, es un acto de rebeldía radical. Para encontrar la paz que tanto deseas, no necesitamos agregar más cosas, ni más esfuerzo, ni más rituales. Necesitamos un duelo invisible y valiente, la entrega de la identidad falsa. Necesitamos permitir que el ego, ese protector herido, entregue su comando para que tu esencia pueda finalmente manifestar la coherencia vibracional y el flujo divino que siempre han estado esperando por ti. Es la verdad la que sana, no el esfuerzo. ¿Alguna vez te has detenido a observar cuánto esfuerzo ponemos en parecer la persona que queremos ser? Aquí está una revelación impactante que Claudio Naranjo nos enseña. Cuando el ego es confrontado con el dolor y el vacío existencial, no muere. Se vuelve más sutil. Tu búsqueda por transformar el alma y elevar tu frecuencia vibracional puede de manera silenciosa ser tomada por tu propio ego, convirtiéndose en una espiritualidad falsa y performática. Este es el error invisible de buscar validación en rituales, discursos elevados sobre conciencia expandida o actitudes de supuesta superioridad moral, en vez de una transformación interna real y dolorosa. El ego no quiere la sanación, quiere la imagen de alguien sanado. Toma tu deseo genuino de vibrar alto y lo transforma en una performance de autoimagen. Ese es el factor silencioso que sabotea tu frecuencia. No es que el universo esté en silencio o que no responda a tus llamados, es tu propia energía la que está bloqueada. La neurociencia nos explica que, cuando el ego busca esta validación externa, el like espiritual, el elogio por un discurso de gratitud consciente, activa el circuito de recompensa del cerebro,
llenándolo de dopamina. Y esa búsqueda constante por recompensa externa se convierte en un vicio que bloquea la quietud esencial, el silencio interno donde vive la paz real y donde la sanación empieza. El ego tiene la habilidad de disfrazar sus propias fallas como virtudes. Naranjo llamó a esto la falsa virtud. Piensa en esa cualidad tuya que más valoras, tu generosidad, tu autosuficiencia, tu búsqueda de conocimiento. Naranjo nos muestra a través del eneagrama que estas cualidades, como la generosidad del tipo 2, la autosuficiencia del tipo 5, la búsqueda de perfección del tipo 1, son en realidad pasiones disfrazadas que nos aprisionan. La generosidad puede esconder orgullo o necesidad de ser amado. La autosuficiencia puede ser un escudo para el miedo. El ego usa la virtud falsa para mantener la identidad de persona evolucionada, huyendo de la vulnerabilidad verdadera. La transformación profunda del alma exige reemplazar la espiritualidad performática por una conexión auténtica con el yo interior. Es un llamado a dejar de luchar por ser aceptado o parecer espiritual y simplemente ser. La sanación no está en la performance, sino en la coherencia. Observemos la historia de alguien, un viajero del alma, al que llamaremos Juan. Juan dedicó años al desarrollo personal, conocía todos los conceptos de la ley de atracción y de manifestación. Pero entre más se esforzaba, más cansado se sentía. Había una urgencia por manifestar que rozaba la desesperación. Aquí aparece la trampa del control. Esta urgencia por resultados es el ego tratando de dictar el tiempo divino y el flujo de la vida. El ego confunde poder con coerción, alimenta el mito de la mente poderosa, que nos hace caer en el error fatal de creer que la mente, del ego, puede forzar la realidad por pura voluntad. El ego se aferra a la ilusión de que si él no controla, todo se derrumbará. Lo que más teme perder es, en realidad, su propia identidad construida. Esa es la raíz de la ansiedad, el miedo a la pérdida. Pero la verdadera fuerza viene del desapego y la aceptación. La entrega al proceso es, simbólicamente, un duelo necesario, como enseñó Stanislav Grof. Para que el renacimiento de la esencia ocurra, el ego debe morir simbólicamente. No es debilidad, es una fuerza interior profunda. El ritmo de la sanación no se impone, se permite. Para liberarnos de la trampa del control, Claudio Naranjo nos invita a una técnica de observación sin dueño, que él llamó el no yo. Es un ejercicio práctico para soltar la identificación, observar el pensamiento, la emoción, el impulso de controlar sin identificarse con él. Solo lo presencias, con conciencia y compasión. Cuando te separas de la urgencia, la energía bloqueada empieza a moverse, y el verdadero alineamiento energético puede finalmente ocurrir. La paz no se controla, se manifiesta cuando simplemente somos. ¿Alguna vez te has preguntado qué gobierna en el fondo tus reacciones más automáticas? Esa irritación que surge de la nada, el miedo silencioso a no ser suficiente, la envidia sutil ante el éxito ajeno. Tu pasión central es la verdadera soberana de tu sufrimiento. Claudio Naranjo, al estudiar tu tipo en el eneagrama, reveló que esa pasión, como la ira, la envidia o el miedo, es la fijación inconsciente que destruye tu paz y la barrera entre tú y tu esencia. El ego es esa pasión en movimiento. Cuando intentamos curar solo el síntoma, ansiedad, carencia, ignoramos la raíz, la pasión que nos empuja a actuar de forma disfuncional. Si tu pasión es la envidia, por ejemplo, podrías sabotear tu propio éxito porque la esencia busca serenidad, pero el ego está atrapado en la comparación y la sensación de falta. Si la pasión es el miedo, el ego convierte la búsqueda por seguridad en control excesivo, bloqueando el flujo divino. Los signos sutiles de que tu frecuencia está desalineada no están en tus frases positivas. No se trata de lo que dices, sino de la energía que emana tu presencia, de la lengua corporal del alma. Una persona puede hablar de amor mientras vibra ira reprimida. Eso es disonancia. Y esa vibración de dolor no procesado bloquea tu sanación e impide manifestar algo mejor. La transformación no nace de luchar o intentar cambiar la pasión. Naranjo enseña que el enfoque no es cambiar sino ver. La sanación surge de la claridad de la autoobservación, del acto de reconocer la pasión
y verla en acción. Es la verdad sobre nuestro ego lo que nos sana y no el esfuerzo por anularlo. En ese ver nace el espacio donde el daimon, la voz interior auténtica que el ego silenció, puede guiarte de vuelta a tu esencia. Existe un fenómeno poderoso en la psicología llamado efecto Galatea, que explica cómo las expectativas positivas sobre uno mismo pueden moldear la realidad y el desempeño. Pero cuando miramos la neurociencia espiritual y nuestros patrones de sufrimiento, aparece su sombra, el efecto Galatea inverso. El ego, desde su fijación, proyecta fallas, limitaciones y la certeza de que los patrones negativos se repetirán. El ego insiste: no eres digno, nunca vas a sanarte. Y aquí ocurre la traición del sistema. El cerebro, con su plasticidad cerebral, se adapta para reforzar esas creencias. El ego proyecta fallas y el cerebro se reconecta para confirmarlas. Sin darte cuenta, estás entrenando tu cerebro para la angustia. La epigenética de Bruce Lipton muestra que la conciencia es lo que reprograma el ego. No es el ADN lo que nos encierra, sino la forma en que expresa nuestras creencias. Si el ego insiste en el lenguaje de víctima, ese lenguaje emocional se convierte en alimento para la identidad del ego y drena tu energía vital. Para romper este ciclo, necesitas un modelo mental para transmutar ansiedad en intención elevada. Cuando la ansiedad silenciosa aparece, aplica 3 pasos simples. Nombra la emoción, sin juicio. Cuestiona la creencia del ego. ¿Protege algo antiguo? Reafirma tu esencia, la virtud que el ego esconde. Esta es la acción concreta que transforma el impulso de lucha-huida del ego en intención elevada. Tú, y no tu ego, tienes la llave de la reprogramación. ¿Qué harías si tuvieras que quedarte completamente en silencio, sin distracciones, por un largo tiempo? Para la mayoría de nosotros, y especialmente para el ego, ese silencio produce urgencia por controlar, ansiedad por llenar el espacio, necesidad de planear o huir. Aquí está la verdad. La urgencia de controlar el futuro es el ego huyendo del vacío esencial de la hora, donde vive la verdadera paz. El ego se alimenta del tiempo, del arrepentimiento por el pasado y de la ansiedad por el futuro. El vacío esencial es la puerta hacia la esencia. Cuando el ego huye de ese vacío, encuentra su combustible. El ego teme la presencia consciente porque en el ahora pierde su poder. Lo que el silencio enseña sobre la manifestación es algo profundamente contraintuitivo. El secreto no es forzar la intención desde la mente del ego, sino permitir la coherencia emocional que surge del no hacer del ego. La manifestación alineada con el alma es un estado de resonancia con tu verdad interior. Claudio Naranjo comparte ejemplos reales de desidentificación, donde la entrega a la esencia, la muerte del ego, es el único camino para la realización verdadera. Hace falta valentía para abrazar ese vacío, para aceptar el duelo por la identidad antigua. Eckhart Tolle habla del cuerpo del dolor, el ego atrapado en el tiempo. Cuando honras tu duelo invisible y permites que el dolor sea sentido y transformado, desarmas al ego. La paz es un llamado que el ahora te hace, el perdón, una de las palabras más sagradas de la jornada espiritual. Sin embargo, también es una de las herramientas más peligrosas en manos del ego. Existe un error fatal que muchos cometen: usar el perdón como una forma de represión emocional y escape del conflicto. ¿Has escuchado el cliché "perdona y sigue adelante"? Ese consejo vacío se convierte en uno de los grandes mitos del perdón espiritual. El ego, para sostener su imagen de persona evolucionada y evitar la confrontación y la vulnerabilidad, fuerza un perdón que no se siente, un perdón performático que solo esconde la herida en el subconsciente. La represión no sana, enferma. El doctor Gabor Maté, experto en trauma, muestra que el camino para la sanación del trauma no es negar, sino acoger. El ego usa la represión para mantener la autoimagen de persona elevada. El ejercicio práctico, el perdón funcional de Claudio Naranjo, invita a transformar la emoción, no a anularla de forma artificial. Perdonar no es olvidar ni fingir que la herida no existió, es desidentificarse de la herida. La herida es energía estancada que el ego usa para mantenerse en el papel de víctima. Cuando te desidentificas, esa energía se disuelve
Y el cortisol, la hormona ligada a la respuesta de lucha, huida del ego, empieza a desarmarse. La verdadera liberación no viene de la rigidez moral, sino del acogimiento compasivo de tu dolor. Escucha con atención lo que tu mente repite cuando cometes un error. Esa voz que te acusa, te compara y te disminuye, es tu enemigo silencioso. El diálogo interno tóxico es la señal más clara de que el ego, desesperado por mantener su estructura, transformó la herida de rechazo inicial en un crítico interno implacable. Ese crítico es el origen del autosabotaje inconsciente que bloquea tu potencial. La psicología, a través de la teoría de la autodeterminación, revela que esa voz del ego sofoca las necesidades básicas del ser humano: autonomía, competencia y conexión. Sin estas bases, la esencia no puede florecer. Es imposible vibrar amor y presencia si tu mente está en guerra contigo mismo. La acción concreta para desenmascarar al impostor comienza al reconocer esa voz como una entidad separada de quien realmente eres. Es una técnica de embedding que enseña a silenciar al crítico, transformando la autopunición en autoaceptación y compasión. A cada frase tóxica insertas una capa de conciencia. Te veo crítico, pero esta no es mi verdad. Esta práctica eleva tu frecuencia vibracional porque estás eligiendo la esencia en lugar de la fijación. Muchos buscan sanación y alineamiento vibracional, creyendo que el resultado será un estado constante de alegría. Pero aquí está el secreto. La coherencia emocional no es sentirse bien, es la aceptación radical de lo que es. Es acoger la duda, el dolor y el duelo con la misma dignidad con la que acogemos la alegría. La neurociencia espiritual muestra el modelo del corazón-cerebro. Hormonas como la oxitocina y la serotonina alimentan la paz. El ego, a través del cortisol, bloquea ese proceso. Cuando aceptamos las emociones difíciles, la turbulencia baja, el ego se relaja y la producción de hormonas de paz aumenta. Lo que la naturaleza enseña sobre la paciencia vibracional es la metáfora del roble. Su fuerza viene de la quietud, de la raíz profunda y del tiempo para florecer, no de la prisa del ego. No fuerces el ritmo. Confía en el tiempo de sanación de tu alma. ¿Cómo saber en el momento si quien está al mando es tu esencia o la fijación del ego? Claudio Naranjo ofrece un test simple, el test de no reaccionar. Tu reacción inmediata ante frustraciones, críticas o planes fallidos revela qué pasión está en control. Ira, expectativa de perfección, tipo 1, o necesidad de control, tipo 8. Miedo, ansiedad, fijación en seguridad u orientación, tipo 6. Orgullo, vanidad, necesidad de validación y rechazo a la vulnerabilidad, tipo 3 o 4. El factor clave de la libertad es distinguir entre la libertad condicionada, el ego sintiéndose libre, y la libertad de la esencia. La libertad del ego es huir. La libertad de la esencia es no resistir. Para iniciar la muerte diaria del ego, necesitamos la conciencia testigo. Inspirado por Jack Kornfield, es la práctica de separación. En vez de ser la emoción, observarla. Ese espacio es sagrado. Ahí entra la paz. Cuando te rindes y permites que la identidad del ego se disuelva, ocurre la inversión del juego. La búsqueda obsesiva por el propósito, que era un proyecto del ego, se transforma en la manifestación natural de la esencia. La energía que estaba atrapada en la lucha interna se libera y el propósito deja de ser una meta externa. Se convierte en un estado del ser. Claudio Naranjo enseña que la muerte del ego es el reinicio simbólico. Es el regreso a las virtudes innatas, amor, paz, verdad, que estaban enterradas por las fijaciones. La paz no se conquista, es el estado natural cuando el ego deja de bloquearla. Lo que ocurre es un realineamiento electromagnético. Inspirados en Joe Dispenza, tu campo electromagnético deja de emitir la frecuencia del dolor y del control y empieza a resonar con la frecuencia de coherencia, amor y presencia. Empiezas a atraer personas, oportunidades y experiencias que corresponden a tu verdad. La liberación no es promesa, es tu nuevo estado natural. Hemos llegado al final de este profundo viaje y la claridad que surge es paradójicamente la más simple
y la más desafiante de todas. El deseo de paz interior inquebrantable es el anhelo más profundo del alma, pero la paz no es una meta, es una ausencia. No es algo que se agrega a la vida, como una nueva técnica o un nuevo ritual. Es el estado natural que aparece cuando el ego no está estorbando. Ese es el legado fundamental del trabajo de Claudio Naranjo, un llamado al despertar en vida. La sanación no es un punto de llegada, sino un camino sagrado de retorno a tu esencia. El ego no va a desaparecer de un día para otro. Necesita ser visto en cada reacción, en cada momento de autosabotaje inconsciente. El trabajo de desidentificación de la fijación, de la pasión, es la verdadera práctica espiritual diaria. Es una acción concreta que se manifiesta cuando eliges no reaccionar, cuando aparece la ira o el miedo y tú simplemente los observas. Para muchos de nosotros, esta jornada comienza con la inteligencia emocional de Daniel Goleman, la conciencia de nuestras emociones. Sin esa conciencia, la transformación es imposible. Esa conciencia es la primera luz que revela los patrones inconscientes y las trampas emocionales. El autoconocimiento profundo no se trata de acumular información, sino de aplicar la verdad en tu día a día, transformar la vibración del dolor no procesado en una frecuencia de alineamiento. Si llegaste hasta aquí, debes saber que la luz de tu conciencia ya es más fuerte que nunca. Honra tu camino porque tu búsqueda de claridad profunda y orientación aplicable es un faro para otros viajeros del alma que también buscan regresar a casa. Tú eres el protagonista de tu historia y la transformación vibracional es una decisión consciente que se hace en cada momento. Nos gustaría saber, ¿qué enseñanza sobre la muerte del ego tocó más tu alma hoy? ¿Cómo resuena con tu frecuencia? Deja tu comentario y ayuda a construir este refugio emocional para otros que también están en la búsqueda. Activa la campanita y suscríbete para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta la próxima jornada, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz que buscas vive en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.